doy la bienvenida. Hoy es sábado de la quinta semana del tiempo ordinario. Suplicamos la intercesión en la memoria obligatoria de Santa Escolástica Virgen. Cuando se enteró de que Benito había fundado un convento en la cima de Monte Cassino, Escolástica se fue tras él y, siguiendo su ejemplo, se recluyó en una casa que ella misma construyó al pie de la montaña, casa que poco a poco se fue llenando de mujeres jóvenes que abrazaban su ideal de oración, de recogimiento, de contemplación. Adoptó entonces las reglas que para su monasterio había impuesto su hermano gemelo. Y gracias a esa armoniosa conjunción mística, claro, se sentaron las bases de un poderoso movimiento monacal que muy pronto se extendió por toda Europa desde principios del siglo VI. Durante muchos años los hermanos fueron vecinos, pero solo se encontraban cada año en una casucha a medio camino entre los dos conventos y lo hacían para orar juntos, alabar a Dios e intercambiar directrices que habrían de aplicar en sus comunidades. En su encuentro anual de 1547, el fervor y el arrobo místico de ambos hizo que la velada fuera inolvidable. Al caer la noche, Benito decidió volver a su monasterio, pero Escolástica le pidió que continuaran orando juntos hasta el amanecer. Como él se negaba a quedarse, ella se sumió en una sentida plegaria, tras la cual se desató una feroz tormenta que le impidió a Benito retornar a su convento, y entonces permanecieron alabando y dando gracias a Dios por esa señal divina. 3 días después, el 10 de febrero, Escolástica murió beatíficamente. Desde entonces los habitantes de la región se encomiendan a la intercesión de Santa Escolástica para obtener lluvia en las épocas de sequía y además, invocan su protección contra los rayos y las tormentas. Por eso hoy, 10 de febrero, fecha de su festividad, debemos reflexionar sobre el poder de la oración, la cual siempre es atendida por Dios cuando nace de un corazón profundamente humilde y sincero. En este día en donde hacemos memoria de la bienaventurada Virgen María, los invito a preparar el corazón para escuchar el Santo Evangelio del día. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima de esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000. Jesús los despidió. Luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Nuestra reflexión de la liturgia de hoy. En el relato de la primera lectura nos describen algunas sombras del reino de Salomón, que es la continuación del texto del día de ayer. Estamos en el capítulo que nos cuenta el autor el cisma religioso
Estamos en un acontecimiento cercano al año 931 a.C., año de la muerte del rey Salomón, llamado también Gedidías, tercer y último monarca del Reino Unido de Israel, quien gobernó por casi 40 años. El relato nos cuenta acerca de Jeroboam, que fue un funcionario del rey Salomón y que con tiempo organizó un grupo de personas para conspirar contra su rey, derrocarlo y gobernar el antiguo reino de Israel. Con la muerte del rey, el reino se dividió, quedando como rey de Israel, mientras en Judá reinaba Roboam, hijo de Salomón. La idolatría llevó al pueblo de Israel a la división. Y esto fue algo de lo que profetizó el profeta, según lo que nos narraba a nosotros el texto bíblico del día de ayer. Y quien gobernó en el norte, Jeroboam, no contaba con un gran valor que une al pueblo judío, que es Dios, Yahvé. Jeroboam quiso establecer entonces una fachada para no alejar a quienes le apoyaban. De índole religioso, poner algunas imágenes antiguas y de memoria en algunos lugares que ya desde antiguo fueron sagrados para los judíos, con sus propios sacerdotes, lejos ellos de la tradición levita, porque ninguno de la tribu levita se prestaría para tal cosa. A pesar de su traición tanto política como religiosa, lo llevó a hundirse cada vez más en su trampa. Se predijo esto por causa de su pecado, que su reino caería junto a su dinastía. Su hijo Nadab lo sucedió y fue asesinado en el segundo año de su reinado por el tercer rey de Israel, Baasa, que exterminó la casa de Jeroboam. La infidelidad es castigada. ¿Cómo? Simplemente que cuando abandonamos al Señor, Él te deja caminar por tu propia suerte. Y la bendición es que Dios cuida, Dios protege, Dios provee. Él levanta, Él sostiene y Él da fuerzas para avanzar y ganar. Sin Él, se llega a la muerte. ¿Qué nos propone el Salmo en el día de hoy? Como resonancia de la lectura del Éxodo que acabamos de leer, el Salmo 105 puntualiza que hemos de glorificar a Dios no solo mediante el reconocimiento de sus bondades, sino también mediante la confesión de nuestras maldades. El himno fue redactado a fin de poner de relieve la infidelidad de Israel en agudo contraste con la fidelidad de Dios. Menciona los pecados de Israel agravados por los grandes beneficios recibidos de Dios, sus provocaciones junto al Mar Rojo, su adoración al becerro de oro. A esto sigue el relato de los castigos con que Dios les afligió, aunque los salvó de la condenación, de la destrucción completa. Este salmo, el 105, titulado Fidelidad de Dios a la alianza, canta la fidelidad de Dios al pacto contraído con Abraham. Narra la providencia amorosa de Yahvé y su fidelidad a la promesa hecha por medio de la alianza, por medio del pacto. Recordatorio para los descendientes de Abraham en glorificar a Dios, que prometió su existencia por largas generaciones. El Salmo 105, titulado Confesión de las rebeldías de Israel, narra las rebeldías reiteradas y las infidencias del pueblo elegido hacia su Dios, a la fidelidad de Yahvé, a sus promesas hechas a los patriarcas. Correspondió el pueblo con ingratitudes y rebeldías que le acarrearon los pertinentes castigos divinos a través de los siglos. Podemos dar gracias al Creador por su bondad, por su misericordia. ¿Qué nos propone el Evangelio? El día de ayer estábamos viendo que Jesús estaba en la región de Tiro, iba hacia la parte de Galilea
y en la Decápolis había sanado a un sordo, a un hombre que tenía limitaciones para comunicarse y por ende también tenía comunicaciones para comunicar el mensaje. Hoy, el evangelio de este día es el que continúa. Había mucha gente, dice el texto, y no tenían que comer. Entonces Jesús llama a los suyos, a sus discípulos, a los que están en la escuela formándose como aprendices, y les expresa lo que está sintiendo. Me da lástima de esta gente, llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Recordemos que el texto es realizado por el evangelista Marcos. El número 3 tiene su simbología. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Es posible que sea este el tercer día, el día de la resurrección, porque son 3 días los que dura Jesús en el sepulcro, pero todavía no ha llegado la resurrección. Llevan ya 3 días y no tienen que comer, porque Jesús es el alimento. Y luego viene otra vez el autor a ponernos en el contexto del discurso y de la vocación. Si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Es necesario tener a Jesús en nuestra vida como alimento para podernos sostener y mantenernos en pie en el camino que es Jesucristo. Y el relator tiene en cuenta que muchos han venido de lejos y lo que vienen a buscar es a escuchar a Jesús, a escuchar el mensaje. Lo que le dicen los discípulos es: ¿de dónde vamos a sacar pan aquí, en este lugar donde nos encontramos, deshabitado, para que todos queden llenos, satisfechos? La pregunta de Jesús es: ¿cuántos panes tienen? 7 es la respuesta. Recordemos que 7 es el número de días de la creación. Si estamos aquí en el Nuevo Testamento, entonces Jesús nos está hablando de una nueva creación. Ante la nueva creación hay 7 panes. No es cualquier pan. Ese número 7 es un pan perfecto de la nueva creación. Y un pan perfecto de la nueva creación es el mismo Jesucristo, pan de vida. Dice el texto: mandó que la gente se sentara en el suelo. Descansen. Es el momento de esperar la bendición de Dios. Toma Jesús los 7 panes, da gracias a Dios, los parte. Eso es signo de la Eucaristía. Este relato de los panes es muy cercano y es muy familiar para el grupo de los seguidores de Jesús de allá de la época en que Jesús los llama. Jesús llamó a 12 y esos 12 reconocieron siempre a Jesús como el pan de vida, porque es el signo del pan. O ellos reconocen a Jesús en el partir el pan. Después, en la época en que Jesús ya muere, viene la predicación de Jesucristo como resucitado. Y en ese tiempo el signo de Jesús es del crucificado. El signo para la comunidad creyente es el crucificado. De ahí que en muchas de sus casas tenían como signo una cruz para recordar y al mismo tiempo para señalarse que ellos eran cristianos. Cuando el mundo judío y los romanos descubren que el signo de la cruz era utilizado por los que estaban anunciando al resucitado, son perseguidos y muchos de ellos tienen que morir. Entonces cambian el signo, quitan la cruz y empiezan a realizar el signo del ictus, un pez, porque también recordaban que Jesús era el pescador de hombres. Cambian el signo para evitar la persecución y para evitar la muerte de muchos más cristianos. Pero estamos aquí hablando del grupo de los que reconocen a Jesús como pan, es decir, los primeros seguidores. Este mensaje es para los primeros seguidores o para quienes reconocen a Jesús como el pan de vida. Jesús entonces manda que se sienten
y pronuncia la acción de gracias, la Eucaristía. Los partió y los fue dando a sus discípulos. Esto es signo de la Eucaristía. Muchos reconocen a Jesús en ese tiempo, a unos como el pan de vida y como el compartir, que es algo bien difícil, era algo bien difícil para la comunidad de los judíos, compartir. Lo fue dando a los discípulos porque es una manera de meter al grupo de sus aprendices en su misterio, en su ministerio de la Eucaristía, para que ellos también se encarguen después de repartir a Jesucristo, que es el pan de la vida, para alimentar a la comunidad. No solo Jesús es el que realiza las acciones, también la iglesia, también los que integran la iglesia. Por eso hoy este mensaje no es simplemente para sacerdotes, no es simplemente para religiosas, no es simplemente para que quede consagrado y guardado en un libro llamado Biblia, sino que se expone para hacer discípulos y para aquel que recibe el mensaje se convierta también en un aprendiz, en un servidor de la iglesia y contribuya, se integre, se haga iglesia para que ayude a propagar el evangelio, para que ayude a propagar el alimento que es Jesucristo para quienes lo necesitan. Y sigue diciendo el texto que se lo da a los discípulos para que los sirvieran y ellos se lo entregaron a la gente. Hoy lo vemos en las Eucaristías. El sacerdote es el que está representando a Jesucristo. Pero en ocasiones hay Eucaristías tan numerosas que el sacerdote se sirve de ministros, de servidores, de ministros de la palabra, de ministros de la Eucaristía, pero en este caso ministros de la Eucaristía, para que ayuden a repartir el alimento que es Jesucristo. ¿A quién vamos a recibir? A Jesucristo. Por eso no importa de manos de quién nosotros recibamos el pan, el cuerpo del Señor Jesús. Volvamos nuevamente al texto. Tenían también unos cuantos peces. O sea, este relato del evangelista Marcos viene a afectar tanto a los que creen en Jesús como el pan, pero a los que también recuerdan a Jesús como el pescador de hombres. Aquel que hizo que ocurriera una gran pesca milagrosa aquel día junto con Simón. Jesús coge los peces, los bendice y mandó que los sirvieran también. Este pan y este pez es símbolo del mismo Jesucristo que se está dando como alimento a aquellos que están allí sentados esperando la bendición. Dice el relato, la gente comió hasta quedar satisfecha, porque Jesús cuando nos lo dan, cuando nos alimentamos de Jesús, cuando escuchamos su palabra, cuando escuchamos su enseñanza, quedamos satisfechos, quedamos complacidos, no nos queda falta nada y al contrario, nos sobra. Porque todo ese conocimiento que queda guardado en la memoria de lo que estamos escuchando, porque toda esa enseñanza que escuchamos de los sacerdotes nos queda en la memoria tan grabada que quedamos nosotros llenos y queremos compartirla con los demás. Dice el relato, llenaron 7 canastas, es decir, el nuevo sagrario. Cuando nosotros vamos a la Eucaristía y nos sobra pan, eso que se lleva al sagrario es una de estas canastas. En la época de Jesús habían unas canastas donde recopilaban lo que sobraba. El sagrario de hoy es la nueva canasta donde se guarda el pan que queda de la celebración eucarística de quienes no comieron. Dice el relato, eran unos 4,000. Ya sabemos que en la simbología bíblica el número 4 es un territorio que va de norte a sur, de oriente a occidente, un terreno, un territorio donde debe haber un hombre que esté allí labrando la tierra. Si le agregamos a ese 4 un 0, es una generación que vive una experiencia fuerte de Dios. Cuando son 4,000, también todos los que se encuentran allí reunidos han vivido una experiencia fuerte de Dios. Porque es el mismo Jesús el que los ha alimentado, los ha llenado, han quedado satisfechos y aparte de todo, sobra, ha sobrado. Ahora yo te pregunto, ¿tú has vivido alguna experiencia fuerte de Dios? Cuando escuchas la palabra de Dios, cuando te la enseñan, cuando te la explican,
cuando viene la homilía, quedas satisfecho y aprendes cada día algo más de Dios? Eso quiere decir que haces parte de los 4,000 que quedaron llenos, satisfechos, han vivido una experiencia fuerte de Dios, donde se reafirma nuestra fe, donde reafirmamos nosotros Jesús vivo en medio de nosotros, que después de más de 2000 años, esta palabra que fue escrita hoy sigue viva y actuante en medio de nosotros. Termina el relato diciendo: Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Jesús los despidió, tal como ocurre en la Eucaristía. El sacerdote nos lleva a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo, diciéndonos: el Señor esté con vosotros. Nos bendice para al final decirnos: podéis ir en paz, con el Señor de la paz en nuestro corazón. Dice el relato que Jesús se embarca con sus discípulos, se suben a la barca y se van a la región de Dalmanuta. Esta región es hoy en día una nación que no está muy bien identificada donde está ubicada. Se han encontrado vestigios, dicen por ahí, pero fue una región que no se sabe muy bien dónde está, pero se cree que estaba ubicada muy cerca a Migdal, o lo que en la época de Jesús se llamaba Magdala, que está ubicada al noroccidente, pero más al occidente del lago Tiberíades, o el lago de Genesaret que nosotros conocemos. Fue una ciudad que posiblemente estaba muy cerca a la ciudad de Magdala. Nos encontramos con Dalmanuta y al norte está la ciudad de Magdala. ¿Qué nos queda? Nos queda seguir a Jesús, que es quien nos alimenta con su palabra, que es el que nos fortalece con su enseñanza. Supliquémosle al Señor que Él siga siendo nuestro pan diario, que sea Él constantemente nuestro Maestro y Señor. Bendiciones, feliz día.